todos los problemas tienen solución. Reflexiones con Andrés Mares. Aprendamos juntos las herramientas para trabajar en nuestro interior y realizar nuestros objetivos. Reflexiones que nos ayudarán a alcanzar la cumbre con determinación y voluntad. Iniciamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes queridos radioescuchas. Este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares. Hoy, 19 de noviembre del 2015, transmitiendo desde el Centro Histórico de Santiago de Querétaro. Y bueno, pues recordarles como siempre que pueden comunicarse con nosotros a través de mensaje de texto en el 442-330-1238, repito, 442-330-1238, o si lo prefieren, en nuestro teléfono de cabina al 238-5111, 238-5111, y también me pueden contactar a través de mi cuenta de Twitter, que es @maresurrutia. Y bueno, pues comencemos con nuestra reflexión del día de hoy. Seguimos con las leyes que rigen nuestra naturaleza, las leyes de la vida. Y hoy vamos a considerar de cerca una ley muy importante, si bien no de un título muy atractivo que digamos, sí en cambio una ley fundamental para que podamos vivir de una manera mucho más eficiente y a la vez relajada. La ley que vamos a reflexionar el día de hoy es la ley del flujo. La expresión fluye, hemos escuchado en diversas ocasiones cuando alguien nos dice fluye con la vida, pues generalmente hace referencia a que no nos estanquemos, a que no nos detengamos o atoremos en la vida, sobre todo cuando se presenta alguna circunstancia adversa, cuando algo que quisiéramos tarda en darse, cuando una y otra vez caemos en el mismo error, es decir, siempre que enfrentamos algún tipo de escenario en el cual corremos el riesgo de estancarnos, en el cual podemos tender a estacionarnos de una manera indefinida, de una manera indeterminada, pues es cuando hemos de plantearnos la aplicación de esta ley y hemos de disponernos a aprender a hacerlo. Fluir con la vida tiene que ver con la premisa, muy importante por cierto, de que no nos estanquemos en nuestras vidas. Hay que fluir, la vida continúa a pesar de cualquier tipo de pérdida que podamos tener, a pesar de cualquier nivel de experiencia de fracaso que pudiéramos vivir. La realidad es que lo nuestro es mantenernos caminando. Como diría un comercial, keep walking en inglés, es decir, mantenernos caminando. De eso se trata, amigas, amigos míos, la esencia de esta ley, de este principio universal que rige no solo a la naturaleza humana, sino que podemos constatarla en toda la creación, en todo el universo. Nos ponemos a considerar que lo más característico de la vida, lo más característico del mundo, es que todo se mueve en cierto modo. O se trata de un movimiento externo, nos podemos trasladar de un sitio físico hacia otro, o se trata de un movimiento interno, y en ese sentido hasta las piedras tienen movimiento, porque internamente se mueven sus moléculas, internamente hay una gran cantidad de movimiento a nivel atómico, en los átomos, y esto nos describe algo muy importante, precisamente el hecho de que estancarse va en contra de la naturaleza. Por eso no nos hemos de plantear de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia darnos el lujo de que cuando tengamos una experiencia especialmente dolorosa, cuando tengamos que enfrentar contrariedades en nuestras vidas e inclusive en nuestra jornada
lo que hay que tener bien en claro es que de lo que se trata es de seguir adelante. Se trata de continuar viviendo y continuar con ese proceso de mejora continua. Las contrariedades de la vida son como un entrenamiento para el desarrollo de nuestra dimensión espiritual y para el desarrollo de nuestras facultades cognitivas e inclusive físicas. Por eso hay que aprender a lidiar con el sufrimiento. Hay que aprender a trabajar nuestra perseverancia para que no seamos presa del desaliento, del desánimo, cada vez que algo no sale como esperábamos o cuando se presenta en nuestras vidas algo que no esperábamos y que resulta adverso. Por eso la importancia de esta ley tiene que ver precisamente con el crecimiento personal, con el crecimiento profesional, con el crecimiento en nuestras relaciones. Ciertamente no se opone este principio a periodos de descanso, que son importantes, porque necesitamos renovarnos físicamente, mentalmente, emocionalmente y hasta espiritualmente, como bien lo señalara el doctor Stephen Covey en su maravilloso libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. En su 7º hábito precisamente habla de la importancia de renovarnos, y para renovarnos hay que destinar tiempo de descanso, tiempo de reflexión, tiempo de aprendizaje, en el cual buscamos nuevas formas de procesar todo lo que sucede en nuestras vidas y nuevas formas de proceder ante aquello que nos sucede en ellas. Así que esta ley no significa que estemos siempre en movimiento, o sea, no es una ley que promueva la hiperactividad de ninguna forma, es una ley que tiene que ver con un proceso de vida, y recordemos que ya hemos considerado los procesos, la importancia que tienen los procesos para el logro de los objetivos. Pero sí tiene que ver claramente con una postura que nos permita trascender cuando las cosas no salgan como esperamos, trascender nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque lo que en última instancia puede estancarnos es precisamente un estado anímico negativo. Es decir, lo que nos puede estancar es la sensación de frustración, es el miedo lo que nos puede estancar, es el desaliento. Y en ese sentido, lo que nos plantea este principio es que aprendamos y nos dispongamos a sobreponernos a él. ¿A qué? Al desánimo, al desaliento. Fíjense que no se trata de que dejemos de experimentar desánimo. Luego hay una especie de caricaturas de planteamiento del desarrollo personal que no tienen nada que ver con la realidad, en el sentido de que se llega a pensar que una persona se desarrolla interiormente, crece personalmente en la medida en que deja de sentir miedo, en la medida en que deja de sentir frustración, en la medida en que deja de sentir enojo, y nada más lejano a la realidad que ese tipo de afirmaciones. No, la persona que crece, la persona que se expande, la persona que se desarrolla, es la persona que, a pesar de cómo se sienta, continúa con su proceso de mejora continua, a pesar de cómo se sienta. O si se prefiere, también se puede plantear en estos términos: por encima de su sentimiento, se centra en su consentimiento. Es decir, como ya lo hemos considerado en reflexiones anteriores, lo que te define no es el cómo te sientes. ¿Por qué? Porque cualquiera se puede sentir mal en cualquier momento, e inclusive sin saber claramente por qué uno se siente mal de repente. Sabemos que el tema de los sentimientos pues está asociado a múltiples factores, muchos de los cuales sobre los cuales no tenemos ningún tipo de injerencia, no podemos hacer mayor cosa. Factores ambientales, factores hormonales, acontecimientos que suceden en nuestro entorno, de los cuales nosotros no somos, ya no digamos culpables, ni siquiera responsables, pues tienen que ver con la generación de experiencias emocionales negativas. En otras palabras, no siempre somos responsables de nuestros sentimientos negativos. No obstante, no se trata de eso.
Insisto, es una caricatura del desarrollo humano cuando se te plantea una vida en constante alegría, ilusión, entusiasmo, porque la realidad es que por la naturaleza que nos caracteriza, pues enfrentaremos lo que se denomina en la filosofía clásica la contingencia. ¿Y qué significa eso? Bueno, que estamos sometidos de alguna u otra forma, en alguno u otro momento, a la experiencia de escasez. Y entonces en algún momento dado nos podemos enfermar o nos podemos cansar, en algún momento dado algo puede salir mal, o nos puede empezar a doler la cabeza, o alguien de manera inesperada e inoportuna empieza pues a alterarnos o a estorbarnos, inclusive, qué sé yo. Son muchas las posibilidades en las que podemos tener la experiencia de la imperfección en nuestra vida. Pero no se trata de eso. El verdadero desarrollo humano se trata de que no sean esas experiencias emocionales negativas las que determinen tu manera de proceder. Repito y reitero, el verdadero desarrollo humano no tiene que ver con una expectativa en la cual yo pretendo dejar de sufrir, en la cual yo pretendo que todo me salga bien. Eso es imposible. El verdadero desarrollo personal tiene que ver con que, más allá de cómo nos podamos sentir, no permitimos que esos sentimientos determinen nuestra manera de proceder en la vida. Es decir, no actuamos de acuerdo a cómo nos sentimos. Una persona que ha logrado un alto grado de desarrollo personal no actúa en función de sus sentimientos, actúa en función de sus valores, actúa en función de lo que ha identificado como valioso, como lleno de sentido, como lleno de significado. Independientemente entonces de cómo se sienta, se dirigirá ordinariamente hacia la realización de ese valor, contra viento y marea. Claro, pueden haber circunstancias que pueden ser tan difíciles que haya que ponernos, como se dice, en stand-by, haya que suspender durante algún tiempo ese proceso, pero porque haya que esperar a que se generen circunstancias más favorables o porque haya que reponernos de algún tipo de padecimiento o simplemente del cansancio. Pero la realidad es que en cuanto volvemos a ponernos en condiciones para continuar por el camino de nuestras vidas, entonces lo hacemos aunque nos sintamos tristes, aunque nos sintamos inquietos, aunque tengamos la experiencia de la inseguridad. En eso sí consiste el desarrollo personal. No consiste en una fantasiosa pretensión de sentirme habitualmente bien, de sentirme habitualmente motivado, de sentirme habitualmente impulsado por algún sueño o realización. Claro, todo eso es importante, todo eso es conveniente, pero la esencia del desarrollo humano no tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque luego hay personas que asisten a un taller, asisten a un seminario, leen un libro de desarrollo, pues no sé, emocional o desarrollo personal en cualquier ámbito, y entonces se empeñan con todas sus fuerzas, con toda su ilusión, en hacer realidad los planteamientos de ese taller, los planteamientos de ese libro, pero cuando empiezan a experimentar, y no suele pasar mucho tiempo antes de que se empiece a experimentar el cansancio, cuando se empiezan a presentar los viejos hábitos de nueva cuenta, cuando tenemos la experiencia interior de la resistencia al cambio, es cuando la gente empieza a etiquetarse indebidamente como fracasada. Pero no es que estén siendo fracasados, es que no han tenido claro que es normal, y no solo es normal, sino que es necesario que tengamos esas experiencias negativas internas, porque sin ellas no habría material sobre el cual fundar nuestro crecimiento personal. ¿Qué significa eso? Pongamos un ejemplo. Si yo quiero desarrollar un músculo en mi cuerpo, lo que necesito es ejercer fuerza sobre algo que me genere resistencia. Por ejemplo, si quiero desarrollar los músculos de mis brazos, me pongo a hacer lagartijas. Pero para que funcionen las lagartijas, tengo que enfrentar la resistencia del suelo contra la fuerza que ejerzo cada vez que flexiono mis brazos.
una y otra vez. De tal manera que en la medida en que enfrento una resistencia, en que enfrento una fuerza contraria a la que ejerzo a través de mi ejercicio, en esa medida se desarrolla el músculo. Bueno, lo mismo podemos decir de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. Nuestra inteligencia se desarrolla cuando enfrenta la resistencia de la dificultad de aprender algo. Cuando tiene que superar la resistencia que nos genera la pereza, la flojera, el tedio, y sabemos que a pesar de experimentar esa flojera, ese tedio, nos disponemos a leer ese libro, a estudiar esa materia, a investigar ese tema, sin importar el tedio o flojera que estemos experimentando. Entonces, gracias a la resistencia que mi mente, que mi inteligencia enfrenta en el proceso de aprender, y la resistencia viene dada por ese tedio, por esa flojera o por esa dificultad para entender lo que se está estudiando, gracias a esas dificultades, nuestra inteligencia, adivinémoslo, se va desarrollando. Si no costara trabajo aprender, la inteligencia difícilmente se convertiría en una dimensión cada vez más creativa. Pues lo mismo sucede con la voluntad. Si la voluntad no enfrentara la resistencia de nuestras emociones negativas, por ejemplo la del miedo, si nuestra voluntad no enfrentara la resistencia del cansancio, pues no tendría sobre qué desarrollarse. ¿Por qué? Porque nos desarrollamos precisamente no solo con respecto a la adversidad, sino gracias a ella. En cambio, tú, volviendo a la metáfora del músculo, tú consciente al músculo, no lo sometas a ningún esfuerzo, no lo sometas al ejercicio de ningún tipo de fuerza o movimiento. Bueno, ¿qué le va pasando al músculo? Pues en un primer nivel se va volviendo flácido y en un segundo nivel se va atrofiando. ¿Qué le pasa a un músculo en el extremo opuesto? Cuando lejos de ser ejercitado, pues se mantiene en reposo durante suficiente tiempo, pues empieza a atrofiar. El músculo pierde su capacidad para el movimiento y para la fuerza. Por eso, pretender una vida fácil, pretender o buscar una vida cómoda, no significa otra cosa que el sentenciarnos a nosotros mismos a el atrofio en nuestras facultades, al deterioro de nuestras capacidades. Y claro, como la vida como sea se va a volver y se va a mantener exigente, y no solo se va a mantener, sino que cada vez lo será más, pues el que no contemos con facultades desarrolladas, como la inteligencia y la creatividad, como la fuerza de voluntad y la perseverancia, entonces, ¿qué irá sucediéndonos? Pues cada vez se nos hará dificultando más el vivir. Y cuando se te dificulta más el vivir, adivina qué, también se vuelve más difícil tu convivir. ¿Por qué? Porque cuando no cubres las expectativas y las exigencias de la vida respecto a convertirte en esa cada vez mejor versión de ti misma o de ti mismo, vas teniendo una creciente experiencia de frustración y de insatisfacción. ¿Cómo convive una persona que se va sintiendo habitualmente insatisfecha? Pues obviamente convive de la peor de las maneras, convive de malas, convive amargamente, convive críticamente, y bueno, eso va erosionando sus relaciones al grado de inclusive poderlas llegar a disolver. Entonces tengamos mucho cuidado con sacarle la vuelta a el, vamos a decirlo así, proceso desafiante del crecimiento personal. Porque mientras más nos obsesionemos con la búsqueda de la comodidad y del placer, que no es que esté mal buscarlos, por supuesto, pero mi fórmula que me funciona para tener una referencia clara al respecto es la siguiente. Tienes que hacer todo lo que te corresponde como sea necesario y hacer todo lo que te gusta como sea posible.
Repito esta fórmula porque ya la compartimos en la ley del equilibrio, pero viene bien recordarla por aquellos que no la escucharon en su momento, y también para los que lo escucharon en su momento, pues para repasarlo. Hay que hacer todo lo que nos corresponde como sea necesario y buscar todo lo que nos gusta como sea posible. Claramente esto implica que podemos estar buscando hacer realidad lo que nos gusta una vez que hemos hecho realidad lo que nos corresponde por sentido de responsabilidad en nuestras vidas. Lamentablemente muchas personas lo que buscan es hacer realidad lo que les complace, lo que les gusta, a costa o habiendo descuidado haber hecho realidad lo que les corresponde en su vida. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, la naturaleza nos va cobrando esa factura, ese desorden existencial, y nos vamos sintiendo cada vez más insatisfechos, nos vamos volviendo cada vez más complicados, nos vamos volviendo, vamos a decirlo en términos más contemporáneos, cada vez más neuróticos, y eso no solo empieza a afectar nuestra salud, sino que por supuesto empieza a alterar nuestras relaciones. Bueno, los momentos de crisis que estamos viviendo, en donde nos va quedando claro el nivel de desquiciamiento emocional en el que se encuentran muchas personas, están reflejando lo que estoy afirmando precisamente basándome en esta ley. La gente no está fluyendo, se atora en su pasado, se estanca en las contrariedades del presente, se apanica ante su perspectiva de lo que pueda venir a futuro, y entonces empieza a darse ese desequilibrio que por supuesto termina en serias formas de desquiciamiento, cuyas consecuencias lamentablemente pues ya estamos viviendo cada uno de nosotros en todos los ámbitos que podamos imaginar. Como la vida no siempre nos da lo que preferimos, no siempre nos da lo que nos gusta, nuestros deseos pueden generarnos ataduras, pueden generarnos ansiedad, pueden generarnos frustración si no aprendemos a fluir con la vida. Es decir, si cada vez que por alguna situación específica o alguna razón desconocida no podamos hacer realidad algo que nos gustaría, no detenernos amargamente ante esa situación, sino humildemente reponernos de ese, pues vamos a llamarle, pues mal sabor de boca que nos genera la experiencia de algo que queríamos y que no se realizó, reponernos con humildad lo más pronto posible y continuar con nuestro camino. ¿Por qué? Porque si no avanzamos en la vida, amigas, amigos míos, entonces no hay de otra, estamos retrocediendo. Pretender que llego a cierto punto o a cierto nivel de crecimiento, de desarrollo, de logro, de aprendizaje, y que una vez que he llegado a ese nivel ya no hay nada más que hacer o ya no tengo por qué hacer más, como si pudiéramos hablar de una especie de jubilación existencial, es un grave error. ¿Por qué? Porque lo único que va a significar en la práctica es que vamos retrocediendo sin darnos cuenta. Y entonces, si no nos vamos volviendo más pacientes, nos iremos volviendo más impacientes con el tiempo. Si nos estamos volviendo más humildes, con el tiempo nos vamos a ir volviendo cada vez más soberbios. Si no nos vamos volviendo más valientes y decididos, con el tiempo nos vamos volviendo más cobardes e indecisos. Por eso es muy importante el planteamiento de esta ley. Fluir con la vida significa que si nos caemos, nos levantamos de inmediato. Que si nos detenemos por alguna razón, inmediatamente reanudamos la marcha. Pero en ningún momento nos paramos, en ningún momento nos paralizamos. Podemos destinarnos tiempo de descanso, tiempo de recuperación. Hay duelos, por ejemplo, que requieren su tiempo para poderse vivir y completar, para superar una pérdida, pero eso no significa que debamos, de manera indefinida, dejar que pase el tiempo, además desperdiciarlo de una manera insensata, hasta que nos volvamos a sentir bien, para que entonces, cuando nos volvamos a sentir bien, podamos reemprender el camino. No hagas eso. Porque puede ser, y lo más probable es que suceda,
que mientras más dejes transcurrir el tiempo y más pospongas tu determinación de reanudar tu marcha en el camino de la vida, más mal te vayas sintiendo. No al revés. Mucha gente se dice, bueno, no sé cuándo ya me sienta mejor, cuando ya esté más hecho a la idea, entonces sí, ya voy a reemprender mi marcha. No. Hazlo lo más pronto posible, porque mientras más tiempo te tardes, más difícil será que retomes tu camino. Por eso es muy importante tomar en cuenta que el fluir de la vida necesita y exige de nosotros una postura de desprendimiento y de humildad muy profundas, mismas en las cuales profundizaremos después de este corte. No se vayan. Lo único constante es el cambio. Tú no le cambies. Quédate con nosotros. Reflexiones con Andrés Mares. Continuamos en Reflexiones con Andrés Mares. Tú tienes mucho que decir. No esperes. Marca 238-5111. Reflexiones con Andrés Mares. Muy bien, pues continuamos, amigas, amigos, aquí con su programa Reflexiones. Estamos reflexionando sobre la ley del flujo. Y antes de continuar, pues quiero saludar y agradecer a Emilia Zaguayo, ahí de Colonia Tejeda, que nos manda felicitar y agradecer porque le ha servido mucho el programa. Qué bueno, qué gusto, de eso se trata. Saludos allá a todos los que nos escuchan desde la Colonia Tejeda y especialmente a Emilia Zaguayo. Y bueno, decíamos antes del corte que el desarrollo personal y el concreto vivir de acuerdo a la ley del flujo pues requieren de mucha humildad de nuestra parte. Y la razón es muy concreta. Solo una persona humilde puede experimentar los sentimientos negativos de una forma que podríamos llamar bastante flexible. Es decir, sin la experiencia del drama, sin la rigidez que genera el exagerar las cosas cuando éstas no salen como nos gustarían. Una persona humilde cuenta con que algunas veces las cosas no saldrán como uno espera. Inclusive sabe que en algún momento dado las situaciones se pueden tornar más difíciles, inclusive decepcionantes, y sin embargo entienden que la vida es mucho más que la mera realización de objetivos. Ciertamente, hacer realidad nuestros objetivos, cumplir con nuestros sueños, alcanzar nuestras metas, constituyen una razón muy poderosa para el crecimiento personal y de hecho lo generan. Pero la vida también se trata de otras cosas más profundas, a veces inexplicables y misteriosas, pero que pueden tener aún mayor relación con nuestro crecimiento personal que inclusive los mismos logros. Por eso está bien plantearnos cosas que queremos lograr, está bien buscar hacer realidad nuestros deseos, pero siempre y cuando tengamos claro que una experiencia profunda y permanente de satisfacción solo se logra cuando de alguna manera nos volvemos mejores. Cuando precisamente a pesar del miedo, a pesar de la tristeza, a pesar del enojo, a pesar de la amargura, elegimos una postura más positiva, más abierta, más sensata para lo que nos quede el resto de nuestras vidas. Es decir, si bien es cierto que podemos tal vez contemplar un pasado, pues que no sea especialmente alentador, del cual tal vez inclusive podamos no sentirnos especialmente orgullosos, como sea, independientemente de las características de ese pasado, sabemos muy bien que podemos plantearnos un presente en el cual cambiemos radicalmente nuestra experiencia de vida
cuando decidimos o al decidir una postura mucho más abierta, mucho más humilde, mucho más amable. En otras palabras, si bien es cierto que puedo sentirme de alguna manera frustrado por los resultados que no he logrado en mi vida o por los que se han presentado en mi vida, lo cierto es que puedo cambiar a partir de ahora mi postura frente a ella. Puedo elegir mi actitud. Y esa tal vez sea la primera gran elección de una nueva vida. Una nueva vida no comienza necesariamente con nuevos logros. Una nueva y mejor vida no comienza necesariamente con otro tipo de relaciones. Ciertamente terminará cuajando en ese tipo de novedades, por decirlo así, pero una nueva vida comienza con un humilde encogimiento de hombros, en el cual decidimos a partir de ahí una nueva actitud frente a ella. Tal vez para poder generar esa nueva actitud haya que perdonar, haya que pedir perdón, haya que resolver nuevos aprendizajes, concretar nuevos aprendizajes y resolver, superar viejas situaciones, pero lo importante es que a partir de este momento tengo la posibilidad, tengo la oportunidad de plantearme una nueva forma de vivir. Y cuando te planteas una nueva forma de vivir, empiezas a gestar una nueva vida como experiencia. En cambio, si mantengo las mismas actitudes de hace años, las mismas actitudes quejumbrosas, las mismas actitudes negativas, pesimistas, esas actitudes que reflejan claramente amargura, pues no puedo esperar que se presenten nuevos resultados. ¿Cómo por qué razón podría esperarse eso? Si mi actitud sigue siendo la misma, eso está implicando una cosa muy concreta. Entonces sigo haciendo las mismas cosas o sigo haciendo las cosas de la misma manera. Por ende, lo único que puedo esperar es obtener los mismos resultados. Los mismos resultados insatisfactorios, los mismos resultados tal vez deprimentes. ¿Por qué? Porque los estoy generando desde mi actitud. Por eso, una persona que fluye con la vida, que fluye con los acontecimientos favorables o desfavorables, agradables o desagradables que se presenten en su vida, mantiene una actitud flexible, una actitud abierta, una actitud, si se me permite el término, fresca respecto a cualquier situación que se le pueda presentar. Y entonces, en su humildad, esa persona empieza a descubrir que la vida no solo consiste en obtener lo que uno quiere, sino en también aprender a querer lo que uno obtiene. Y entonces cuando aprende eso y vive en función de eso, ya está aplicando la ley del flujo. Repito, cuando ves claramente que la vida no solo consiste en obtener lo que quieres, sino también en aprender a querer lo que obtienes, entonces estás alineando tu vida con la ley del flujo. Porque mucha gente vive en términos del hubiera. Mucha gente se desencaja emocionalmente de sus experiencias cotidianas porque viven sumergidas en la nostalgia, pensando en todo lo que tuvieron y que ya no tienen, o pensando en todo lo que les gustaría tener pero que no tienen. Bueno, ¿y lo que sí tienes que no vale? ¿No importa? ¿No es relevante acaso? ¿No importa el hecho de que estés viva, de que estés vivo? ¿No importa el hecho de que puedas contar con ciertas experiencias de las que otros no pueden disfrutar, como el ver, como el oír, como el caminar, el andar, el escuchar, el aprender? ¿Cuántos verbos podemos conjugar en un solo día y de los cuales no nos mostramos agradecidos frente a esa posibilidad de conjugarlos? Podemos conjugar el verbo amar, podemos conjugar el verbo aprender. Hay muchos verbos. El verbo perdonar, el verbo caminar. Toda nuestra jornada se va definiendo por los verbos que elegimos conjugar y por la actitud que asumimos a la hora de conjugarlos en primera persona
del presente. Tu grandeza o tu vileza comienza a gestarse, comienza a cimentarse desde tu actitud. Desde tu actitud de mantenerte fluyendo con la vida. Por eso, no gastes energías resistiendo circunstancias que de cualquier forma no puedes controlar, que no puedes impedir, ni siquiera evitar en ocasiones. Entonces, ¿para qué pelearnos con lo que no nos gusta? ¿Para qué generar ese desgaste barato de la queja, del lamento, de la crítica, justificándonos en aquella pérdida que acabamos de tener, justificándonos en ese fracaso que acabamos de experimentar o tal vez en ese rechazo continuo hacia nuestra persona? ¿Qué puede realmente justificar una postura tan cerrada, tan soberbia, tan necia? A mí me parece que nada. Porque si hubiera algo que pudiera justificarla, en el solo ejercicio de esa queja, de ese lamento, en el solo ejercicio de esa necedad que se plasma a través de la crítica o del sarcasmo, pues algún tipo de beneficio se terminaría obteniendo. Pero ¿quién ha ganado algo a través de su queja? ¿Quién ha ganado, ha logrado algo favorable, positivo, valioso a través de la crítica? ¿O a través del victimismo? ¿Cuántas personas han logrado su éxito gracias a que se tuvieron lástima a sí mismas? Pues me parece que ninguna. En cambio, cuando nos ponemos a ver las historias de éxito de aquellas personas que lograron algo significativo, en algún ámbito importante de la vida, nos ponemos a ver que son historias en las que podemos encontrar claras y contundentes señales de actitudes centradas en el optimismo, en la determinación, en la perseverancia, en la fortaleza, en la confianza, en la fe, que son cualidades que habitualmente no encontramos en las personas que se la pasan por la vida, perdónenme la expresión, jetonamente. Personas que a través de su semblante obscuro, rígido, acartonado, están reflejando, en el fondo, una irresponsabilidad muy profunda y tremenda a la vez. ¿A cuál me refiero? A la irresponsabilidad de no volverse más humildes y a través de esa humildad fluir con la vida y aprender de ella lo que haya que aprender. Porque estarán de acuerdo conmigo, no hay escuela más contundente, pero a la vez no hay mejor escuela que la de la vida misma. Pero es una escuela exigente y una escuela en la cual necesitamos tener una profunda actitud de humildad para poder aprender de ella. La persona soberbia no aprende. La persona orgullosa no aprende. Y si nos fijamos bien, y no hay que volvernos expertos para darnos cuenta de ello, la persona soberbia y la persona orgullosa suele cometer los mismos errores. Suele experimentar los mismos fracasos o el mismo tipo de fracasos. Suele experimentar habitualmente el mismo grado de rechazo en sus relaciones. Pero el problema no está en su entorno, el problema está en su persona. ¿Por qué? Porque está gestando todo ese tipo de situaciones adversas desde su actitud, porque no ha aprendido y no se ha dispuesto a aprender a fluir con la vida humildemente, es decir, con una mente humilde. Y una mente humilde se caracteriza porque, lejos de querer pretender que las cosas sucedan como lo proyecta, aprende a observar atentamente lo que sucede para aprender de ello y mejorar su situación para la siguiente vez. Porque una persona humilde, cuando se equivoca, aprende. Y como aprende, rectifica. Y como rectifica, avanza. Pero la persona soberbia no aprende. Entonces, si no aprende, por orgullosa, entonces ¿cómo va a rectificar? Y si no rectifica, ¿de qué forma pretende avanzar? No es posible. Por eso la humildad es tan importante, porque la humildad nos permite recuperarnos y reponernos emocionalmente
pronto, de manera rápida. Y entonces cuando respondo de esa manera pronta, es decir, cuando me vuelvo a levantar y retomo la marcha por el sendero de mi vida, entonces puedo hacer realidad y capitalizar el aprendizaje de aquello que por un momento me tumbó o me detuvo. Por eso, el fluir con la vida requiere y a la vez desarrolla una actitud humilde ante ella. Una actitud que nos lleva a aceptar que la vida es un misterio cuya profundidad la mente no siempre puede desentrañar. Por eso la mente tiene que ser humilde. Necesitamos vivir humildemente, porque hay cosas que no entendemos ni entenderemos, porque hemos de caer en la cuenta, aceptar y asumir dócilmente que las cosas no siempre saldrán como queremos. Y no siempre saldrán como queremos por una razón muy simple, porque no somos los únicos en esta vida, la compartimos con otras personas, con otros seres. Y en el intercambio y en la interacción de convivir y compartir la experiencia de vida con otros seres, pues también tenemos que aprender a ceder, tenemos que aprender a conceder para que podamos aspirar a un flujo compartido de la vida. Pensemos en los tiempos que hemos vivido recientemente y que por otro lado, pues hace muchos siglos vivimos como humanidad estos tiempos violentos, estos tiempos de guerras, estos tiempos de terrorismo, estos tiempos en los cuales pues pareciera ser que la pauta es la confrontación. Bueno, de lo que nos están hablando estos tiempos es precisamente de una falta de conocimiento de la naturaleza humana, en donde vemos a los demás como adversarios, vemos a los demás como competidores, en vez de verlos como aliados y como una oportunidad de crecimiento personal. Y ahí estamos peleándonos por ideas, peleándonos por experiencias, peleándonos por territorios, peleándonos por posesiones, peleándonos por relaciones, y al final de cuentas, ¿qué queda? Pues bueno, al final de cuentas lo que queda es tensión, es desequilibrio, es desquiciamiento. Pero no pensemos que la violencia que sucede a gran escala en otros países o en el propio no tiene nada que ver con la violencia que se genera en nuestra propia casa, porque sería una visión muy pobre de lo que sucede en la realidad. La violencia que se genera a gran escala y se experimenta en diversos ámbitos de la política, de la religión, tiene sus orígenes en la violencia a más pequeña escala. Esa violencia que genero cuando algo me sale mal. Esa violencia que alimento cuando alguien no está de acuerdo con mis planteamientos. Esa violencia que genero cuando me pongo a compararme con los demás y a medir mis resultados en función de los resultados de otros. En otras palabras, mucha de la violencia de nuestros días se da porque no hemos aprendido a fluir, tanto con lo que solemos considerar positivo como lo que solemos considerar negativo en nuestras vidas. Y eso es por una falta de madurez personal. Eso es porque en algún momento dado se nos inculcó la idea, o nosotros mismos la generamos, de que nosotros tenemos que ser el centro del universo de los demás. Y no. Cuando yo pretendo ser el centro del universo de la atención, de los cuidados, de las decisiones y de las acciones de los demás, empiezo a generar el mismo fenómeno que en otra escala genera una célula cancerosa. Pongámonos a considerar más de cerca el fenómeno del cáncer. Digo, no es que sea un experto, no soy médico, pero entiendo que el cáncer inicia con algún tipo de rebeldía celular, es decir, una célula de repente empieza a quererse sentir independiente del resto del cuerpo. Empieza a reproducirse de una manera descontrolada a sí misma, pretendiendo crear su propio órgano primero y luego un cuerpo, y entonces se genera la metástasis.
y entonces empieza a haber una sobreproducción de un tipo de células que empieza a acabar con la funcionalidad del cuerpo del que forma parte, y entonces, ¿qué sucede? Se muere el organismo. Y se muere con todo y la célula rebelde. El cáncer es de alguna manera reflejo de lo que nos pasa en otras dimensiones, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones profesionales, en todas nuestras relaciones. Queremos volvernos el centro de atención de todo el resto del cuerpo. Y nos rebelamos porque no nos hacen caso o porque según nosotros no nos entienden, y empezamos a generar lo que podríamos llamar anomalías en el seno de la familia al principio, anomalías en la organización en la que trabajamos, anomalías en la sociedad a la que pertenecemos, y todo porque no hemos entendido que la vida no se trata de que se hagan realidad mis expectativas o mis caprichos. La vida se trata de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, y al convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, poder inspirar a otros, ayudar a otros, promover a otros para que también se conviertan en la mejor versión de sí mismos. ¿Por qué la gente se torna violenta? Bueno, a final de cuentas, hay dos grandes raíces detrás de la violencia. O está la soberbia o está el miedo. Y tanto la soberbia como el miedo proceden de una incapacidad para aceptar a las personas como son y aceptar las cosas como son. Y eso no significa resignación. Jamás hay que confundir la aceptación con la resignación. No. Se trata de que dejo de resistirme a aquello que no entiendo. Dejo de pelearme con aquello que no está en mi alcance modificar. Y una vez que dejo de pelearme con eso, una vez que me dedico a observar sin juzgar, me puedo poner en condiciones para mejorar la situación realmente. Pero para poder llegar a esos niveles en los cuales mejorar la situación realmente, es porque yo ya estoy mejorando interiormente. Y mejoro interiormente cuando dejo de etiquetar, cuando dejo de juzgar, cuando dejo de calificar, y entonces fluyo con la vida. Y me abro a la vida como en una aventura, a la experiencia de cualquier cosa que pueda suceder. Y cuando se presente esa cosa, cuando se presente esa situación, entonces ya bajo el dictado y régimen de mi conciencia, podré identificar qué es lo que tiene más sentido hacer. Y dejar de proceder, como hasta ahorita lo hemos hecho, de manera impulsiva, de manera reactiva, de manera instintiva, con las subsecuentes consecuencias que deterioran nuestra paz interior, la van eliminando de hecho. Y cuando una persona no vive con paz interior, pues ¿qué tipo de experiencia puede tener con los demás? Pues una experiencia de violencia. Y sí, la paz es consecuencia de la guerra, me queda claro, pero de una guerra interior, de una guerra que mantenemos por volvernos más humildes, por volvernos más objetivos, por dejar de juzgar y de etiquetar en función de nuestros propios parámetros las cosas y a las personas. En una palabra, y con eso terminamos nuestra reflexión del día de hoy, cuando decidimos dejar de considerarnos el centro del universo, el centro de la atención de los demás, y dejamos de estar ocupándonos por la atención que nos prestan y empezamos a ocuparnos con la atención que le prestamos a los demás. Así terminamos pues nuestra reflexión sobre la ley del flujo, y nos sirve como preámbulo para ya dentro de 8 días terminar nuestras reflexiones sobre las leyes de la vida, y la última de ellas, la ley de la unidad. La ley de la unidad, que ya iremos viendo, nos recuerda que todos formamos parte de un mismo, vamos a llamarle así, organismo al que llamamos humanidad. Y que cada vez que yo ataco a alguien, en el fondo me estoy atacando a mí mismo. ¿Por qué? Porque no he entendido que comparto la misma dignidad y comparto la misma naturaleza que aquella persona a la que estoy agrediendo. Y en ese sentido, la unidad
se vuelve fundamental y casi podríamos aseverar se vuelve un requisito cada vez más indispensable para la supervivencia como género, porque estarán de acuerdo conmigo, amigas, amigos míos, jamás nos hemos encontrado como humanidad en un riesgo tan latente de la propia extinción. Y eso se debe a la postura de separación que hemos desarrollado, en la cual hemos visto a los demás, o seguimos viendo a los demás, como nuestros enemigos, como nuestra competencia, como nuestros adversarios. Y no, que nos quede bien claro de una vez, vamos a profundizarlo dentro de 8 días, los demás no son mis adversarios, los demás son mis aliados para el propio desarrollo personal. Pues bueno, hasta aquí llegamos con nuestra reflexión del día de hoy. Como siempre, un placer haber compartido con ustedes estos planteamientos. Aquí estaremos, Dios mediante, dentro de 8 días a la misma hora, a las 9 en punto, reflexionando sobre la ley de la unidad, la última de las leyes de la vida. Y pues recuerden que pueden acceder a este material en mi página de internet www.andresmares.com. Ahí pueden acceder a este y a otro material sobre desarrollo personal. Yo soy Andrés Mares, gracias Chilo allá en los controles. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Alexei Tolstoy. Aquí termina nuestro recorrido este día. Sintonízanos la próxima semana para aprender juntos a hacer realidad lo valioso de la vida. Reflexiones con Andrés Mares por Radio Querétaro.